Dios les bendiga para todos en esta hora. Que Dios sea derramando bendición sobre su vida, sobre su familia, y que sea abriendo las ventanas de los cielos en todo lo que emprendas. Quiero compartirles una palabra que está en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aionán, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Natán el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bueno, quiero ser muy breve con la explicación de este pasaje de la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 30. La palabra nos habla de que David venía de pelear contra sus enemigos. Cuando él llegó a su pueblo, a Siclag, los de Amalec, enemigos de Israel, enemigos de David, le habían prendido fuego a la ciudad donde ellos vivían. Y resulta que se habían llevado cautivas a sus esposas, a sus hijos. No les habían dado muerte, pero se los llevaron cautivos. Y la Biblia nos enseña de que ellos comenzaron a llorar con mucha fuerza, a lamentar la situación que estaban viviendo en ese momento. Cuando terminaron de llorar, el pueblo hablaba de apedrear a David. O sea, la intención era apedrear a David, como si él hubiese tenido la culpa. Cuando David escuchó esta noticia de que lo querían apedrear, dice la palabra de Dios algo que a mí me llama mucho la atención, y dice la palabra: mas David se fortaleció en el Señor. Mas David se fortaleció en el Señor. ¿Por qué me llama mucho la atención esta parte de la palabra? Lo único que nos queda a nosotros en esta vida es fortalecernos en Dios. Uno no sabe en qué momento llegue la situación, llegue el momento difícil, llegue la enfermedad, llegue un problema al hogar, en fin. Uno no sabe. Por eso la palabra de Dios dice que nos fortalezcamos en Dios. Eso está, creo que está en Romanos. Fortaleceos en el Señor. No, en Efesios, capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y también en el poder de su fuerza, dice la palabra. Dios nos demanda que nos fortalezcamos en Él. ¿Y cómo nos fortalecemos en Él? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno, a través de la vigilia, de tantas armas que el Señor en su misericordia nos ha dado. ¿Vamos a ser golpeados? Claro que sí. De hecho, la palabra de Dios dice: el reino de los cielos sufre violencia
El reino de los cielos es violentado y nosotros hacemos parte del reino de los cielos. Y el enemigo te va a querer destruir. El enemigo va a querer complicarte la vida, va a querer que su fe mengüe, va a querer que usted se desanime, que usted no siga buscando de Dios, que usted no vuelva a la iglesia, en fin, que usted no lea la palabra. ¿Para qué? Para que usted no se fortalezca en Dios. Porque Él sabe que si usted y yo hacemos todo lo contrario, o sea, leer la palabra, congregarnos, buscar de Dios, orar, ayunar, Él sabe que usted y yo vamos a ser invencibles. La misma palabra dice que no es con fuerza, no es con poder, es con el Espíritu Santo de Dios. Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él te dio espíritu de poder. Somos más que vencedores, dice la palabra. David no se dejó llevar por la aflicción. Sí, claro, había dolor, había quebranto. Habían quemado la ciudad y se habían llevado sus mujeres y sus hijos cautivos. Claro que sí, el dolor va a llegar. Pero no podemos de olvidarnos de que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. De que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Recuerde que la palabra de Dios dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos puede separar. Así que te animo en esta noche, te animo en esta hora para que te fortalezcas en Dios. No nos queda de otra sino fortalecernos en Él. No nos queda de otra sino llenarnos del poder de Dios cada día, para que ningún arma forjada pueda prosperar contra nosotros. Que Dios te bendiga.